en declarar hoy ese día sin carro y sin moto de manera voluntaria. Concejal Zambrano en la mesa de trabajo en las noticias de Onda de Ibagué. Concejal, muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está? Bueno, un saludo muy especial para la audiencia de Ondas de Ibagué. Para mí es un gusto estar aquí en estas nuevas instalaciones, que también les felicito por estar aquí en este escenario. Héctor, muchas gracias también a usted por la invitación, a Daniel. Y bueno, pues un gusto compartir en este mediodía, aquí en este medio de comunicación. Me sorprende usted con decir que habrían incurrido en prevaricato, hechos de carácter ilegal, que el gobierno haya establecido que este día sin carro y sin moto sea con carácter voluntario y no obligatorio, como sí está establecido en el acuerdo municipal, concejal. Bueno, pues nosotros justamente eso lo hemos venido analizando, Héctor, porque de lo que hemos también expuesto públicamente es que desde el punto de vista jerárquico y normativo, un acuerdo municipal es la máxima norma que puede regir en un municipio, es decir, ningún decreto puede contrariar ni cambiar el sentido del etos, de la esencia, del objetivo de una norma, como por ejemplo lo es el acuerdo municipal. ¿Qué pasó con el decreto? El decreto básicamente lo que hace es cambiar la esencia y la naturaleza de este acuerdo municipal, porque dice que como en sus artículos no establece de manera taxativa que es obligatorio, entonces lo vamos a dejar voluntario, pero esto contraría todo lo que representa este acuerdo, entre otras cosas, porque el acuerdo como tal en ninguna parte dice que sea con carácter obligatorio. En ningún artículo tiene la palabra obligatorio. Entonces, pero tampoco dice que sea voluntario. Total, exacto. Entonces ellos aprovecharon esta interpretación a su conveniencia para decir que pues lo van a dejar voluntario. Pero es que si uno se puede analizar el objetivo, el eto, la esencia de estos acuerdos es que básicamente haya días sin carro y sin moto. Lo dicen el título. El título dice celebración del día sin carro y sin moto, pero adicional. Dentro de los objetivos está la medición de los impactos de los gases que se emiten, que ya inclusive hay resultados de esto. Se mejora un 10% de la calidad del aire que se respira en esos días sin carro y sin moto, pero adicional, también se dejan de emitir el 20% de las partículas contaminantes. Es decir, ahorita no va a haber que medir porque la jornada de día sin carro y sin moto, pues ya se convirtió en la jornada del día con carro y con moto. Concejal, usted leyó el acuerdo, yo le voy a ser sincero, no lo tengo, pero creo que usted lo leyó y lo detalló. Usted me dice, el acuerdo por ninguna parte dice que sea de carácter obligatorio el cumplimiento del día sin carro y sin moto, pero tampoco dice que sea de carácter voluntario. Pero le pregunto, ¿ese acuerdo sí trae implícita las restricciones y las sanciones a que haya lugar para quienes incumplan? Total, pero mire que, Héctor, aquí hay un tema que también llama mucho la atención, y es, por ejemplo, hace 15 años se está rigiendo este acuerdo de día sin carro. En el 2018 se pasó de 1 a 2 días, y aquí hay que decir algo fundamental, es que llevaron 15 años realizando comparendos, Héctor, aquí en el municipio de Ibagué, a personas que salieran y que se movilizaran en un día sin carro y sin moto. Es decir, que esos comparendos fueron mal hechos, fueron mal aplicados. Es decir que... ¿Por qué le pregunto esto, concejal? Y si usted me recuerda, si usted leyó el acuerdo como tal, ahí están establecidas esas restricciones, las sanciones para quienes infrinjan ese día, ese acuerdo. No, ahí de manera tampoco. Concreta, no, entonces no, lo reglamentaron a través de qué, porque es que han establecido multas, sanciones, inmovilizaciones de vehículos y demás. Total. Entonces, lo cual quiere decir que si en el pasado se establecieron multas pecuniarias, sanciones, comparendos, inmovilizaciones de vehículos, quiere decir que entonces sí era obligatorio. Porque si no hubiera sido obligatorio, entonces pues simplemente no habían aplicado toda esa serie de sanciones. ¿Es correcto? Entonces, de acuerdo, ¿usted es abogado? Sí, señor, soy abogado. Usted es abogado, profesor lo cual también de Derecho. Correcto. En ese sentido, entonces, ¿por qué y bajo qué argumento usted me dice pudieran haber prevaricado los del gobierno local? Bueno, en ese orden de ideas, nosotros estamos analizando dos tipos de acciones jurídicas. Una ante lo contencioso administrativo, y es ver si tiene nulidad la falsa motivación de estos actos administrativos, como es el decreto que expide la alcaldía municipal. Pero estamos analizando de manera muy juiciosa si a esto también le corresponde un prevaricato por acción, porque se está extralimitando en sus funciones, porque está contrariando lo que dice un acuerdo municipal. Yo le voy a decir algo también con mucha responsabilidad, Héctor, y es que estamos con el equipo jurídico con el que hemos hecho distintas acciones jurídicas que ya hemos ganado, acción de cumplimiento contra el centenario, tutela contra alcaldes del municipio, pues estamos analizando si aquí cabe alguna otra acción jurídica. A hoy no le puedo decir vamos a interponer la una o la otra, porque de manera responsable debo decir la estamos analizando. Si vemos que no, pues simplemente daremos la interpretación que fue una jugadita y un esguince que le hicieron a la normatividad vigente y que le salió bien desde el punto de vista jurídico o no ambiental. Pero si vemos que jurídicamente sí tiene
tiene algún tipo de responsabilidad, créame que no escatimaremos esfuerzo, Héctor, en acudir ante la jurisdicción contenciosa o ante la jurisdicción penal. ¿Y su percepción de lo que ha sido hasta esta hora, 12:52 minutos, el día sin carro y sin moto voluntario en la ciudad? ¿Cómo le ha parecido? Yo creo que ha sido un fracaso. Es un ensayo, pero... Yo creo que ha sido un fracaso, Héctor, porque la administración municipal invitó a la ciudadanía a que de manera voluntaria decidiera no salir con el carro, a que utilizar otros medios alternativos de transporte, pero al final pues hubo carros, al final no hubo, como se dice coloquialmente, no le copiaron a la voluntad de la administración, y el famoso día sin carro y sin moto pues ya es un día con carro y con moto, y al final pues no se va a poder hacer la medición correspondiente sobre el impacto que tienen jornadas como estas. Pero algo también que es importante resaltar, y es que el decreto establece una serie de medidas que inclusive llamaron como el día verde. Pues estas medidas se pueden implementar en otras épocas del año, no necesitamos un día para hablar sobre temas ambientales en nuestro municipio, sino que inclusive debería ser esta una política constante y permanente, sin excluir que se lleven a cabo jornadas como por ejemplo esta, la del día sin carro. Sí, señor. Entre otras cosas le quiero decir, siempre los gremios económicos y otros sectores han estado buscando la posibilidad de que ese acuerdo sea modificado y entre otras que se acabe o dejar al menos un solo día sin carro y sin moto en la ciudad. ¿Usted qué opinión le merece Yo aquí esto? creo algo también, Héctor, y es que hay que ser empáticos también con los sectores económicos que se sienten afectados, y hay que buscar la forma para llegar a unas sinergias y que se lleven a cabo este tipo de jornadas, entendiendo algo que también dice con mucha razón la ciudadanía, y es que ¿para qué días sin carro se siguen las chimeneas andantes? Refiriéndose, por ejemplo, a los buses. Pues bien, esto también nos invita a otra de las banderas que hemos tenido en el Consejo, y es a la implementación del sistema estratégico de transporte público, que también trae otro tipo de formas y de parque vehicular para el transporte público en nuestro municipio. Pero respecto a lo que su merced dice de los sectores económicos, hay que ver entonces esas sinergias, cómo logran empatizar en pues que se hagan distintas jornadas, ferias, bueno, que se tome este día como la posibilidad de que sea un día verde, que sea un día ambiental, que le dediquemos al planeta, pero también que sea un día pues que de alguna manera no afecte como hoy se sienten afectados estos gremios económicos. Por eso se hace con mesas técnicas, con encuentro, con saludar, con llegar a esos acuerdos que realmente permitan llevar a cabo este tipo de jornadas, pero no de la forma más fácil o inclusive engañando a la ciudadanía diciendo, no, tranquilos, háganlo voluntario, cuando realmente la intención es eliminar, erradicar este tipo de jornadas, inclusive dejando de manera secundaria la responsabilidad ambiental que debe tener una administración. Esta administración no le interesa lo ambiental, no le interesa la crisis climática, no le interesa la contaminación que se produce en nuestro municipio, porque su agenda es definitivamente otra. Y en ese sentido, ¿cuándo saben ustedes, toman decisiones, si demandan ante lo contencioso administrativo el decreto, si inician o no acciones penales a que haya lugar para los funcionarios? ¿Quién firma el decreto? La alcaldesa. Nosotros queríamos revisar, Héctor, si definitivamente en este, cómo iba a ser el transcurso de este día. Queremos analizar cómo iba a pasar, qué iba a hacer, qué iba a suceder. Y ya a partir, digamos, de este análisis, pues ya nosotros vamos a tomar las decisiones. Igual, si no vamos a tomar ninguna acción, también lo diremos. Diremos, no vemos que jurídicamente haya procedencia de alguna acción, y pues diremos también, le supieron hacer el esguince al acuerdo municipal. Pero aquí hay que decir Pero algo. en últimas, para usted, la esencia del acuerdo municipal de Ibagué, que era convertir esto en un día netamente ambiental, así fuera de manera coercitiva, obligando a la gente, se perdió. Sí, totalmente. O sea, hoy no entiendo cuál es el día sin carro y sin moto. Por ejemplo, yo traté de venirme de manera deportiva, hoy me la he pasado caminando en toda mi movilidad, digamos que hoy estamos... Pero la gente no está cantando o sea, pero el gobierno acude a la conciencia social, y parece que no hay conciencia social en Ibagué. Desafortunadamente, eso también es un proceso de cultura ciudadana que a través de estas medidas que establece el decreto que se van a hacer, pues deberían hacerse. Pero hoy desafortunadamente no se está cumpliendo el acuerdo, se pierde la esencia, el objetivo del mismo, para lo que fue creado, para lo que fue aprobado, y la única forma como esto se podría haber hecho es a través de otro acuerdo municipal, que inclusive se intentó hacer en el Consejo esa modificación a través de acuerdo. Lo mismo que decía el decreto, lo pasaron a través de acuerdo municipal, y en primer debate se cayó. Yo ni siquiera estaba en esa comisión, yo no pude votar, yo también hubiese votado negativo, pero se cayó, lo archivaron y buscaron la manera entonces de sacarlo adelante, y pensaron que la mejor era esta, a través de un decreto. O sea, Vamos a ver si el otro para año... usted esto ha transcurrido como un día normal. Sí, ha sido un día normal.
para la ciudadanía. Yo también debo reconocer algo, es que sí he visto a miles de ciudadanos que también no salieron. O sea, es decir, hay personas que lo acataron, pero son muchas más las que decidieron salir. Sí, concejal, su compañera Sandra Barón, que hoy llegó a sesión en bicicleta, también evidenció y cuestionó, primero, la corta ciclovía, la reducida, que el argumento del gobierno es el tema de la quinta, pero segundo, también el estado de las ciclorrutas o bicicarriles de la ciudad. También esa es otra preocupación que hay en torno al caso. Totalmente, Daniel, y es que Ibagué, para que empiece a hablar sobre este tipo de jornadas también, no debe tomarlas de manera aislada como 2 días en el año, sino como también prepararse en la infraestructura adecuada para generar una movilidad sostenible, no solo en el cambio de su parque automotor en el transporte público, como por ejemplo en la implementación del sistema estratégico, sino también en hacer más andenes, en hacer más ciclorrutas, en generar mayor espacio de encuentro social, como pasa en las ciudades más importantes del mundo, en Barcelona, en Buenos Aires, inclusive como pasa en algunos sectores de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de Pereira. Es decir, Ibagué debe pasar a otro nivel, y pasar a otro nivel también incluye y per se necesita que Ibagué sea una ciudad sostenible, pero una ciudad sostenible no solo desde el discurso, no solo con digamos jornadas aisladas, sino con inversión en infraestructura social. Muy bien. Pues concejal Zambrano, una última pregunta ya, ya sobre el empréstito. Uy, sí, no me puedo perder esa pregunta. Concejal Zambrano, su opinión sobre el empréstito de los 40.000 millones de pesos. Yo hice una exposición esta mañana, no a manera de nota editorial, porque no acostumbro a editorializar. Pudiera y debiera hacerlo, pero no lo hago. Pero sí a raíz de una entrevista que le hice ayer a esta misma hora al secretario de Hacienda del departamento del Tolima, de Ibagué, Ángel María Gómez, me dio por preguntar cuánto le ha costado al municipio de Ibagué el desembolso de 12.000 millones de pesos del empréstito para lo de el proyecto de Puente de la 60 o viaducto de la 60. Se habían desembolsado de 40.000 millones, se desembolsaron 12.000, luego a través de una aseguradora se devolvieron 8.000, y esos 8.000 están reposando en los bancos con una rentabilidad que es ínfima comparada con los intereses que se están pagando por el desembolso de esos 12.000 millones de pesos. Y entonces pues está aprobado un crédito ya, de los cuales falta por desembolsar 27.000 millones, más los 8 que se tienen en caja serían 35.000, y estarían muy cerca de poder cumplir la meta de los 40.000 para poder ejecutar la obra de alcantarillado, reposición de acueducto de alcantarillado sobre la avenida o la calle 103 desde Ambalá hasta el País en El Salado. En ese orden de ideas, quiero recoger su opinión. ¿Qué piensa sobre ese proyecto de acuerdo polémico por demás de los 40.000 millones de pesos, Daniel? Buena pregunta. Sí, Héctor, señor. Daniel, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, aquí hacer la siguiente intervención y el siguiente análisis. Ibagué está llegando prácticamente a su máximo histórico de endeudamiento. Nunca antes una administración había endeudado tanto el municipio, inclusive empezó con un endeudamiento histórico de 150.000 millones de pesos, endeudamiento que desde esta curul votamos negativo, y luego va ahorita a solicitar 40.000 millones de pesos por un total de 190.000 millones de pesos. Eso es muchísima plata, y siempre, Héctor, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Siempre entonces como que amarran, por decirlo de esta forma, los empréstitos a obras importantes para el municipio. Y aquí hay que decirlo, nosotros estamos profundamente de acuerdo con que se realicen obras en Ibagué. Ibagué necesita obras, pero no puede ser que la única alternativa para hacer obras en Ibagué entonces sea a través de los empréstitos y poniendo en riesgo las finanzas del municipio. El ejemplo yo lo tenemos muy claro y está en la memoria colectiva del municipio de Ibagué, y es que a través de un empréstito se solicitó realizar la obra del Puente de la 60 y se decía en su momento, año 2020, 105.000 millones de pesos, que para hacer este puente se necesitaba aprobar el empréstito de los 105.000 millones de pesos, y que quienes se oponían a ese empréstito se oponían al progreso de la ciudad. Pues esa es la narrativa que siguen manejando. Hoy no hay Puente de la 60, hoy quieren hacer una obra que es necesaria, que es de la 103 hasta el País, y dicen que quienes no aprueben el empréstito entonces se oponen al progreso del municipio y sobre todo de la Comuna 7. No es así. Nosotros sí apoyamos las obras, pero creemos que esta no es la manera de financiarlas, poniendo en peligro. Obras sí, pero no así. Obras sí, pero no así, poniendo en peligro las finanzas del municipio, endeudando hasta un máximo histórico al municipio de Ibagué y no generando procesos de planificación. Mire lo que pasó con el Puente de la 60, hoy esa plata está ahí hasta que no se resuelva lo jurídico y los procesos que hoy están embargando, por ejemplo, en este momento al Puente de la 60, pero adicional, pues si ya se le aprobaron 150.000 millones de pesos supuestamente, y nosotros hicimos el cálculo que más del 90% del empréstito anterior, que si la aprobó esta administración, también es para vías. Entonces, de los 150.000 millones de
pesos, 130.000 millones van para vías. Ujú. Recuperación y vías, recuperación malla vial y nuevas vías. Así es, Héctor, son para vías y en ese momento no contemplaron entonces que pues iban a necesitar también para ejecutar vías como por ejemplo la de la 103. Temas Es de que planificación. ni siquiera es para la vía, porque esa vía la va a construir la gobernadora. Es para el tema de reposición de acueductos y alcantarillado y bueno, creo que algo de capa asfáltica que le corresponde Sí. al municipio de Ibagué. Pero entonces uno podría pensar, concejal, que hubo falta de planeación Total, sí. para la proyección de esas obras. Esa es la reflexión, Héctor, al final de cuentas, y es que hay falta no solo de planeación, sino de gestión, porque la más fácil es a través de empréstitos, pero entonces no hay procesos de cooperación internacional. Yo resalto y felicito, por ejemplo, lo que he escuchado en los últimos días respecto a crear y construir un centro municipal donde esté la alcaldía, la gobernación, que lo van a hacer con chinos. Me parece bien. Ese tipo de cosas son las que hay que hacer en el municipio, cooperación internacional, miremos entonces recursos del gobierno nacional, planteemos proyectos, pero no, aquí la fácil es, hagamos entonces un empréstito para ver, Haití hizo una reflexión ya más general, Héctor, y es a ver realmente qué le va a dejar esta administración al municipio de Ibagué, porque hoy no sabemos cuál va a ser la obra que le va a dejar esta administración de sello propio. Las obras que vienen inaugurando son obras de gobiernos anteriores, el gobierno anterior quiso dejar de sello propio el puente de la 60, no lo pudo dejar, pues esta administración quiere saber cómo Ibagué los va a recordar y están afanados en ver cómo resuelven. Esperemos que eso se concluya en que realmente se le beneficie al municipio de Ibagué y que no, pues pase que ese tipo de recursos vayan a otros lugares. ¿Usted va a votar positivo o negativo a la iniciativa del empréstito? Lo estamos analizando, pero Héctor, yo le anticipo que lo más probable es que vote negativo a este cupo Y endeudamiento. su compañero William Rosas, que hace línea de gobierno. Pues no sé, yo creo que aquí cada quien No hay asume- diálogo, no hay... Sí, o sí. sea, ¿ustedes no votan en bancada? No votamos en bancada, eso fue un acuerdo al que llegamos también, que pues él iba de alguna forma a tomar sus posturas, sus decisiones, nosotros también desde esta curul, las nuestras. Usted es oposición. Yo soy oposición a la administración, la bancada del Partido Alianza Verde es oposición a esta administración ¿Y qué municipal. piensa entonces de la posición de su compañero de partido, William Rosas? Yo creo que también Todo el mundo sabe, es un hecho cierto y evidente, que hace línea de gobierno. Yo también creo que aquí las responsabilidades son individuales. O sea, yo también siento que el concejal William Rosas, con quien he compartido en varios escenarios y hemos coincidido también en varios escenarios dentro del Consejo Municipal, pues será quien le justifica a la ciudadanía las posiciones, las decisiones, las votaciones que toma. Pero desde esta curul nosotros, asumiendo la responsabilidad de la gente que venimos a representar, del sueño que estamos también representando, pues en coherencia con estos principios y con esta dignidad, pues vamos a votar negativo al empréstito. Señor, muchas gracias por estar en la A usted, mesa. Héctor, muchas gracias. A toda la audiencia de Ondas de Ibagué. Muy bien, es Andrés Zambrano, concejal de la Alianza Verde, el día sin carro y sin moto, pero pues con carácter voluntario, que tiene sus bemoles, sus cuestionamientos. Hay unos sectores que dijeron, esto no funcionó, no funciona. Quisiera saber qué va a decir Cortolima mañana en materia de análisis de partículas contaminantes, si es que salieron hoy, porque hoy pareciese un día normal. Para el concejal Zambrano, dice que van a analizar juiciosa y jurídicamente el asunto, porque pudieron haber existido violaciones al Código Penal en lo que tiene que ver con un prevaricato y por qué no, hasta no sé, un prevaricato, me habla usted, ¿no, concejal? Un prevaricato para analizar, y si no, pues igualmente demandar ante lo contencioso administrativo el decreto que establece que sea voluntario. Pues si bien el acuerdo del Consejo Municipal de Ibagué no establece que sea obligatorio, pero tampoco establece que sea voluntario, en cambio sí hay actos administrativos que establecían sanciones, inmovilizaciones de vehículos y demás sobre estas restricciones para el día sin carro y sin moto. Esperaremos a ver qué ocurre.